Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Y la lección que nos toca para esta semana es el cuerpo unificado de Cristo, que es la lección número 7. Y para este día, jueves 10 de agosto, el título de la lección es Crecer en Cristo. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, los voy a invitar a que puedan inclinar reverentemente su rostro donde se encuentran y podamos tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponde, Señor, porque solo tú eres digno y solo el Cordero inmolado es digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Señor, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Permite que podamos encontrar en ella las verdades eternas que tú has guardado para nosotros, pero no solamente encontrarlas, sino, Señor, ponerlas en práctica, que puedan ser una realidad en nuestra vida, Señor, y que el mundo pueda conocerte a través de conocernos a nosotros, tu iglesia, y, Señor, poder ver la unidad y el amor que existe dentro de tu iglesia, que esto pueda ser una realidad en todas nuestras iglesias a nivel mundial, porque ese amor será lo que mostrará que somos verdaderamente tus discípulos, que tu Espíritu Santo pueda darnos esa unidad perfecta, como dice tu palabra, en el vínculo del Espíritu, Señor, y que podamos llegar a la medida de la perfección y de la plenitud de la estatura de nuestro Señor Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de esta mañana, te lo rogamos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en el tema Crecer en Cristo para este día y son los últimos tres versículos del capítulo, de la primera parte del capítulo 4 de Efesios. Hemos ido en una secuencia estudiando los primeros tres capítulos que eran la parte teológica del libro de Efesios y ahora estamos en ya en el cuarto capítulo, que es donde empiezan los consejos prácticos, la implementación práctica de la teología que vimos en la primera parte, y sin embargo siempre hay algunas consideraciones teológicas. Y por ejemplo, la primera pregunta que encontramos acá en la lección es: ¿qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? Y acá es importante, antes de leer, que recordemos que a lo largo de todas sus epístolas, el apóstol Pablo, por lo menos en tres epístolas, que es Romanos, Corintios y acá en Efesios, hace también referencia, y también en el libro de Colosenses, hace referencia a la iglesia como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y todos nosotros somos los miembros del cuerpo que realizamos distintas funciones. Entonces, teniendo esta metáfora en mente, vamos acá a lo otro que dice la madurez cristiana o la madurez espiritual, la llamaría yo, de la iglesia. Y realmente, hermanos, es que como todo en esta vida, el crecimiento es un proceso y nacemos a una nueva vida con el bautismo cuando pasamos a formar parte de la iglesia de Dios, y al nacer y crecer nos vamos desarrollando hasta que vamos alcanzando poco a poco el conocimiento perfecto, que solo viene únicamente a través de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, y ese conocimiento nos permite madurar espiritualmente. Y ese es a eso se refiere la pregunta acá: ¿qué peligro amenaza la madurez cristiana o la madurez espiritual de la iglesia? Y nos manda a leer Efesios 4:14. Y acá el apóstol Pablo dice, les está diciendo a los efesios y a nosotros miles de años después, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60, hermanos, pero ahí la parte importante es que no seamos niños fluctuantes. Y entonces en esta parte, hermanos, realmente lo importante es saber que estamos creciendo en la fe, y por eso él ocupa la metáfora de niños.
pero ya una vez hemos llegado a cierto nivel de madurez espiritual, ya no somos niños, ya empezamos a ser jóvenes y adultos espirituales, y entonces ya no tenemos que comportarnos como niños. Pero ¿cómo es que viene ¿cómo es que viene el conocimiento? Viene a través del estudio de la palabra del Señor, y por eso es que ahí menciona en Efesios que todo viento de doctrina. Él aquí utiliza, el autor menciona que utiliza tres conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática. Y definitivamente acá, así podemos llamarlo, porque las enseñanzas, la teología, puede ser equivocada. Y lo más peligroso, hermanos, es que los errores van a venir bajo el manto del cristianismo. Van a ser corrientes teológicas cristianas, entre comillas, las que nos pueden traer los vientos del error. Y entonces, y ya están entrando en la iglesia, hermanos. Volvamos a leer el versículo y póngale atención. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Voy a leer el mismo versículo en la versión Dios habla hoy, para que veamos cómo esa versión lo traduce. Dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Hermanos, especialmente en estos tiempos finales, el apóstol Pedro decía que Satanás anda como león rugiente. Y que también el apóstol Pablo menciona que vendrán falsos maestros que serán como lobos rapaces dentro del rebaño de ovejas. Y entonces, y que traerán también enseñanzas erróneas. Ya eso está sucediendo en la iglesia, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Hermanos, nuestra única salvaguarda es la palabra de Dios, es la Biblia, y toda nueva enseñanza, que así como está diciendo acá, cualquier nueva enseñanza debe ser llevada a la Biblia y confrontada con un escrito está. A la ley y al testimonio, hermanos. Si esa enseñanza no está conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido y por lo tanto debemos desecharla. Pero para no ser niños, debemos sumergirnos completamente en la palabra del Señor y estudiarla y conocerla. Y ahí es donde entra todo lo que hemos estado estudiando esta semana, hermanos, donde entran los dones de que el Espíritu Santo está dando a la iglesia. Primero, para fomentar la unidad del Espíritu, hermanos. Y es importante saber que sin unidad no vamos a recibir la lluvia tardía. Tiene que haber unidad en la iglesia del tiempo del fin, como hubo unidad en la iglesia apostólica, la iglesia cristiana en sus inicios. Y el Cristo exaltado es el dador de dones, y los dones del juicio exaltado, acá los encontramos, los vimos en la lección del día de ayer, donde vemos que él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, hermanos, todos esos dones, profetas, pastores y maestros, todos estos son maestros de la palabra, y todos ellos les ha sido dado el sagrado deber de velar por el rebaño de la iglesia. Pero a todos nosotros también que estamos militando dentro de las filas, todos tenemos ese deber. Primero, de estudiar la palabra, y segundo, de poder impartirla a aquellos que no la conocen. Y eso les permitirá crecer espiritualmente para no llegar a esta situación que está mencionando el apóstol Pablo, de ser como niños fluctuantes. Entonces acá nuevamente regreso a las tres conjuntos de imágenes que dice el autor. Primero, la inmadurez de la niñez. Segundo, el autor lo llama peligros en alta mar. La nueva versión internacional traduce esto como zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Entonces, él lo asocia como estar en un buque en el mar, y hay tormentas. Y son las tormentas, hermanos, que vamos a ver al tiempo del fin. Estas falsas enseñanzas que quieren entrar, como dice acá la palabra de Dios, y van a ser
nos van a zarandear como las olas. Sin embargo, si estamos firmes en la roca que es nuestro Señor Cristo Jesús y en su palabra, porque Él es la palabra, Él es el Logos, Él está inmerso en todas las escrituras desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si nos mantenemos firmes en la roca y en sus enseñanzas, hermanos, no vamos a ser zarandeados por todo viento de doctrina. Y finalmente, la tercera imagen que utiliza es ser estafado por personas astutas. Y acá me gusta como lo decía la versión Dios habla hoy, que dice dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Entonces, estos son los que andan como lobos rapaces, hermanos, y trayendo nuevas enseñanzas que realmente son teológicamente insostenibles. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Escrito está, por la palabra, a la ley y al testimonio. Entonces, hermanos, esa es, digamos, la primera parte de creciendo en Cristo, es crecer en su palabra, en su nivel más básico acá en la enseñanza, y finalmente nos lleva de nuevo a la metáfora de un cuerpo unido. Dice la segunda pregunta, ¿de qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Y acá nos lleva a los versículos finales de Efesios 4, la sección que estamos estudiando ahora, que es del 1 al 16. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Leo en la versión Reina Valera del 60. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente ahí está la palabra clave, hermanos. En las epístolas del apóstol Juan dice, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y la versión Dios habla hoy traduce esos versículos como, más bien, leo el versículo 15, más bien, profesando la verdad en el amor, nuevamente la característica crucial, hermanos, porque incluso en el capítulo del amor, que es en Primera de Corintios 3, hermanos, el apóstol Pablo menciona que permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Entonces, acá dice, más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo, crecer hacia y en Cristo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Se liga bien, esto es, ya vamos a leer en Colosenses cómo también menciona esta metáfora del cuerpo. Dice mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Este es el versículo 16 y me gusta cómo lo menciona la versión Dios habla hoy. Dice, cuando cada parte funciona bien, pero también el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Hermanos, si no estamos unidos realmente, la iglesia no puede funcionar. Tiene que haber esa unión y, como le mencionaba antes, si no estamos unidos, no vamos a recibir el don del Espíritu Santo, la lluvia tardía al fin del tiempo. Este versículo 16 hace referencia directamente a Colosenses 2:19 y dice así Colosenses 2:19 en la versión Reina Valera del 60. Y no haciéndose de la cabeza, perdón, leo anteriormente, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Perdón, esta es la Reina Valera antigua y dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos, coyunturas y ligamentos. Realmente todos nosotros somos parte y algunos formamos parte de esas coyunturas y ligamentos que propician la unidad en la iglesia. Hermanos, seamos nosotros parte de los miembros
que propicien esa unidad en el amor y no propiciemos la división, que eso no debe de existir en la iglesia de Dios. Sí vendrán engañadores, sí vendrán falsas doctrinas incluso de dentro de la iglesia, y es muy probable que vengan incluso de la dirigencia, pero hermanos, midámoslo todo con un escrito, está, como les decía, como medirlo a la ley y al testimonio. Y hermanos, así no seremos engañados, ni seremos como niños fluctuantes arrastrados por todo viento de doctrina, y eso nos llevará a la unidad de la fe, a crecer en Cristo, que es nuestro ejemplo perfecto. Así que, hermanos, los invito a crecer en Cristo a lo largo de toda su vida espiritual, en ese proceso de santificación que dura toda la vida, el cual nos llevará a perfeccionar nuestro carácter para poder encontrarnos con nuestro Señor Jesús y morar con Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga grandemente.